De Mauricio Macri desde el punto de vista político, que lo vamos a ir contando durante el programa, tiene varios objetivos. Lo que hizo fue designar a dos personas en la Corte Suprema de Justicia de una forma que se dice que es como en comisión, es el término correcto. En comisión son estos dos jueces designados. El término es en comisión. Lo que hizo Macri fue designar a dos candidatos, en realidad no dos candidatos, a dos jueces en comisión en la Corte Suprema, apelando a una disposición, al inciso 19 del artículo 99, que es el que fija las atribuciones del Poder Ejecutivo de la Nación. En la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional, y que le permiten el nombramiento de cargos, la cobertura de cargos que necesiten de acuerdo del Senado durante el periodo de receso del Congreso. El Congreso no está convocado en este momento a sesiones extraordinarias, está en receso. ¿Cuál es la limitación que tiene este nombramiento? Que no son para toda la vida, que son cargos por un año. De que cuando son nombrados con el acuerdo del Senado, sin duda, es para siempre. Exactamente. Entonces, el caso de Carlos Rosenkrantz y de Horacio Rosati, que además son dos juristas conocidos, uno más conocido además del ambiente radical y del alfonsinismo, como el caso de Carlos Rosenkrantz, pero el caso de Rosati, conocido porque fue el primer ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Lo que vienen de alguna manera es, y esto ha desatado una tormenta, claro, sobre todo en el kirchnerismo, una tormenta por el uso de esta herramienta de nombrar en comisión jueces de la Corte Suprema, lo que viene de alguna manera es, en primer lugar, a establecer como una especie de contragolpe a algo que hizo Cristina de Kirchner, que es nombrar a dos candidatos para cubrir las vacantes que habían dejado los vacíos. Primero la de Eugenio Zaffaroni, la renuncia, y después la renuncia que operó esta semana, esa renuncia anticipada que había presentado Carlos Fait. Allí se generaron dos vacantes para terminar de cubrir esta corte que tenemos hoy, que es de 5 miembros. ¿Qué es lo que hizo Cristina de Kirchner 15 días, 20 días antes de irse del mandato? Nominó a dos jueces. Alguien podría pensar, bueno, la nominación de esos jueces quedará ahí pendiente, se sabía ya que no llegaba el plazo antes de que Cristina dejara el mandato, entonces lo que se podría pensar es, bueno, quedan allí, Macri nomina a otros dos jueces y se terminó y entrará en la carrera de ver si tiene número o no para votarlos. Esa nominación de Cristina tuvo una trampa muy importante, y es que básicamente el reglamento del Senado no te permite tratar a nuevos candidatos si no se retiran los pliegos de los candidatos que están esperando. Y para eso necesitas una mayoría calificada. Por lo tanto, Macri hoy, antes de nombrar a sus candidatos a la Corte, debería conseguir en una negociación que el peronismo aprobara votar el retiro de esos pliegos. Interesante. Igual ahora vamos a estar hablando enseguida con el diputado, en realidad, pero bueno, con Héctor Recalde, que es el Frente para la Victoria. Enseguida vamos a estar hablando de este tema. Vamos a ver quiénes son estas dos personas que, a partir de la decisión del presidente Mauricio Macri, van a ser jueces de la Corte Suprema de Justicia. Horacio Rosati, 59 años, abogado, escribano y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral, es donde estudió. Ahí estamos viendo como un pequeño, máster, ahí vas viendo un poco lo que es el currículum de esta persona en impacto y gestión ambiental. Bien, seguimos. Docente en la Universidad Nacional del Litoral, es eso, ¿no? UNL, Universidad Austral y la Universidad de Rosario. Decano de la Universidad Católica de Santa Fe, ese es el periodo. Bueno, vamos pasando el perfil de uno de los candidatos. Fue conjuez de la Corte Suprema de la Nación. Autor de más de 20 libros, publicaciones, bla, bla. El otro candidato, ya no es candidato, perdón. Nunca fueron candidatos. La última referencia que fue ministro de Justicia de la Nación, ¿no? Nunca fueron candidatos, fueron directamente postulados para el cargo. Rosenkrantz es Carlos Fernando, de 57 años. Y ahí vamos viendo. Abogado, se recibió en el año 83. Estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Yale. Sí, anda pasando. Facundo, nuestro productor, va pasando las placas con la información. Docente universitario en Estados Unidos, España y Argentina, vamos pasando. Autor y coautor de numerosos libros y artículos y todo esto. Bien. Y es rector de la Universidad de San Andrés desde 1998. Bueno, estos son ahora los dos nuevos integrantes que tiene la Corte Suprema de Justicia. Te decía que vamos a hablar con el diputado, que es además el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara Baja, con Héctor Recalde. ¿Qué tal? Ay, se acaba de cortar. Bueno.
vamos a retomar. El debate que se da, que lo vamos a hablar ahora con Rubén y después lo sumamos a Héctor, es, a ver, es un artículo que está en la Constitución, es constitucional su uso. Exactamente, hasta ahora hay los dos primeros ecos que uno ha escuchado de esto. Uno fue, ahora vamos a hablar con el alcalde, uno fue el de Miguel Pichetto, que dijo, esto no se aplicó nunca, este mecanismo no se aplicó nunca para elegir a un juez de la Corte Suprema. Y es cierto. Es histórico. En realidad no es así. Habría que ir a Bartolomé Mitre. Hubo un antecedente de nombramiento de jueces en comisión. Hay que ir a la presidencia de Bartolomé Mitre y ahí sí hay un antecedente. Lo que nunca se hizo es con esta Constitución. Para que la gente le quede claro. Vamos a sumar a Héctor Recalde antes de que se nos corte, esperemos que no se nos corte. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, los saludo a los dos, ¿cómo están? Muy bien, bueno, estábamos acá contando un poco lo que pasó de esta designación en comisión. Y lo que... Una sorpresa enorme, ¿no? Porque fíjese que una de las características de la campaña electoral y de la asunción del ingeniero Macri es el diálogo, hablar de la independencia de la justicia, etcétera, etcétera. Y realmente, ¿qué independencia puede tener alguien que está en comisión? Pues si algo caracteriza a los jueces de cualquier instancia, no solamente de la Corte, de primera instancia, es que tienen realmente su función dura mientras dure su buena conducta, tiene estabilidad, tiene independencia y separación de poderes. Incluso yo diría que hay formas de, si el Poder Ejecutivo entendía que había que comprender urgentemente a los otros dos miembros de la Corte, podría haber citado extraordinarias al Senado, retirado los pliegos y mandar otros dos pliegos. Yo, lo que estoy de alguna manera hablo en demérito de los candidatos, estoy hablando del procedimiento. A ver, diputado, acá... Sí, no, que acá se plantean, dos cuestiones. Ahora vamos a lo del Senado, pero usted decía que no convocó extraordinarias, pero es un mecanismo que está, y lo decíamos recién, justo lo estábamos por comentar con Rubén, que está dentro de la Constitución y es un mecanismo constitucional. Es que la Constitución hay que leerla en un contexto. Sí. El artículo que cita, el 99, inciso 19, pero es un artículo que se emplea para, por ejemplo, los embajadores, por ejemplo, los militares, porque fíjense que no es lo mismo un embajador o un coronel, están a tiro de decreto, es decir, no tienen la inamovilidad que tienen los jueces. Entonces hay que leer la Constitución en su contexto, por eso no hubo, salvo el ejemplo que dan de Bartolomé Mitre, allá por finales o 1860 y pico, antes de esta última reforma constitucional, esto es buscar realmente alguna interpretación analógica que no cabe, porque choca el sentido común, nombrar por decreto a ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y le doy otra variante. Si la Corte estimara que con los tres miembros, a pesar de que está todo, dijeron la Corte, este gobierno, que realmente no era una dificultad que funcionara la Corte con tres miembros, pues supongamos que la Corte tiene necesidad, hay con jueces, no los abogados con jueces que se declaró la inconstitucionalidad, sino los con jueces que ya son jueces. Es decir, una de las formas de nombrar con jueces es con los camaristas de las cámaras federales de apelación del país. O sea, que había muchos remedios institucionales para tener que recurrir a una figura ¿usted cree, prácticamente diputado, inédita, entonces, ¿no? ¿usted cree que es inconstitucional este nombramiento? Yo creo que viola absolutamente la Constitución Nacional, que las resoluciones que tome el cuerpo, con el voto de estos dos abogados juristas, no tengo ninguna cuestión, podría ser atacada por nulidad. Hay una serie de remedios que tomar, pero lo que extraña es que tanta invocación al diálogo, al respeto a los principios republicanos, al acatamiento a la Constitución Nacional, este procedimiento es inédito. Ahora que tenemos que ir al siglo XIX para buscar un antecedente. Recalde, Rubén Rabanal, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rabanal? Bien, gracias. Ahora, ahí había un regalo que dejó Cristina de Kirchner con la nominación de Serravairuz y Cecín, que no hay demasiadas formas de que sea desactivado por el actual gobierno. Es decir, las dos nominaciones no las puede retirar este gobierno porque no tiene mayoría para hacerlo. No, pero lo que yo ahí no estoy de acuerdo con usted, Rabanal. A ver. ¿Se acuerda cuando había propuesto Carles? Sí. El Poder Ejecutivo remite el pliego de Carles, pero lo retira el Poder Ejecutivo.
Así que el Poder Ejecutivo, fíjese que nosotros con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner planteamos la inconstitucionalidad y recurrimos a la Corte en algunas medidas. Y el gobierno está pensando desistir de esos recursos. Pero el peronismo le votó, pero Recalde, el peronismo en el Senado le votó el retiro del pliego de Carles. Esa es la diferencia, que hace falta que el recinto vote el retiro de los pliegos. Pero lo que yo digo, si esos son los mecanismos institucionales, ¿por qué no seguirlos? ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro para no mandar otros pliegos, para hablar en el Senado? ¿Cuál es el apuro? Para que se integre vamos a admitir, porque todo es opinable en derecho, pero vamos a admitir la opinión más extrema en defensa de la actitud del Poder Ejecutivo. Si la Corte necesita integrarse, le digo que está con jueces que tienen acuerdo de Senado, como los camaristas federales. Le digo que está dividida la biblioteca y de los dos lados, de los dos bandos. Eduardo Barcesata habló esta noche y en realidad dijo que está bien lo que está haciendo Macri. Dijo que está previsto en la Constitución. No estamos hablando de un constitucionalista que con el kirchnerismo haya sido muy indolente, ¿no? Me extraña que Barcesata haya dicho eso. No hablar con Barcesata, hoy hablé con él de esto, y se puso a nuestra disposición por estos temas de los DNU. Así que voy a hablar con él, Arslanian, en cambio, está en contra. Digo, estábamos acá leyendo algunas declaraciones y Arslanian decía que además de que es inédito, dice que es algo realmente novedoso e impropio, dice Arslanian, el mecanismo que utilizó. Leyendo esto y escuchándolo a usted, diputado, ¿se podría llegar, a impugnar, por ejemplo, estos nombramientos, o no hay mecanismos que contemplen este tipo de manifestación de repudio a los decretos de...? Es difícil, salvo a partir... Fíjese que la encerrona es que el Senado no se puede reunir si no está convocado en extraordinarias por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto podría pasar a partir del 1 de marzo, que comienzan las sesiones ordinarias. Realmente... Sí. Parece una cosa de ingeniería ajurídica, sí. No, digo, igual de todas maneras sería la propia Corte la que tendría que decidir finalmente sobre esta cuestión, ¿no? Y no sé si podrá decidir la propia Corte, porque no veo el mecanismo, porque por superintendencia no podría hacerlo. Podría resistir frente a una acción judicial, que podría incoar cualquiera, ¿cierto?, que tenga un interés legítimo. ¿Qué opina usted de los nombres? Porque Sarrabairús... No, los nombres, no tengo, la verdad que todos, los dos tienen buen currículum, tuvieron experiencia tribunalicia, no tengo absolutamente nada que decir de los nombres, y sería impropio que yo cuestionara los nombres, porque la virtud de esto la dio Néstor Kirchner con el decreto 222 del año 2003, que fue una cosa aplaudida. Ahí no había dos bibliotecas, Rabanal, había una sola biblioteca. Sí, sí. Toda la sociedad aplaudió el decreto 222 de Néstor Kirchner. ¿Por qué no siguen los ejemplos buenos de estos últimos 2 años y medio? Ese es un buen ejemplo, el decreto 222. Hubo audiencias públicas, se cuestionó, se vio, todo el mundo pudo decir si felicitaba o cuestionaba las designaciones, y se reunieron los 2 tercios. Fíjese que mayoría especial, tanto para la revocatoria de un cargo judicial, para la remoción de un juez, como para la aceptación del pliego del juez, se requieren 2 tercios. Por eso nuestro gobierno no reunía los 2 tercios para nombrar jueces de la Corte, pero Cristina Fernández de Kirchner no recurrió a nombrarlos en comisión. Mandó los pliegos al Senado. Tenían que seguir nuestros buenos ejemplos, porque son principios republicanos. Y va a ver que hay muchos partidos que no son de la oposición, que son oficialistas, que no van a estar de acuerdo con este procedimiento. Porque conozco el espíritu republicano de algunos radicales y de otros bloques, que seguramente van a responder de esta manera. Creo que si hay 2 bibliotecas, la otra es muy pequeñita. Diputado, hablábamos de lo técnico para cerrar por último, porque hablábamos más que nada de los procedimientos. ¿Cuál es su opinión de por qué cree que Mauricio Macri utilizó este procedimiento? ¿Por qué la decisión? Sería dar un juicio subjetivo. Sí, una porque opinión. Realmente, no sé, alguna intención hay, sea para declarar alguna inconstitucionalidad, no sé. Ahí veo la ley de medios flotando en el ambiente, pero no podría decirlo, con seriedad no podría decirlo. Bien, muchísimas gracias, Todavía diputado. pretendo ser serio.
Bien, muchísimas gracias, buenas noches y gracias por la comunicación. Buenas noches a los dos, muchas gracias por el llamado. Gracias. Era el diputado Héctor Recalde, que es del Frente para la Victoria y es además el presidente del bloque en la Cámara Baja. Bueno, tira un poquito al final, sobre el final, ¿por qué cree que tuvo esta Sí, él habla de decisión? la ley de medios, es medio cantado el argumento que venga por parte del kirchnerismo. La verdad que es la pregunta está, yo no sé si es la ley de medios ¿O por no qué? creo que sea la ley de medios, me da la sensación que la ley de medios tiene un No, recorrido, porque va a haber el tema es, modificaciones. ¿era necesario, había un apuro real, tenían que estar estas dos personas en la Corte para qué? ¿Para que funcionara algo mejor? Digo, Hay discusiones sobre la ley de medios referidas a la constitucionalidad. Me da la sensación que no es, insisto, que no es este Sí. el derrotero del tema, incluso porque ya está avisado por parte de Oscar Aguad de que va a haber cambios en la ley de medios, porque el macrismo, perdonen, pero uno tiene que ir acostumbrándose Sí. al cambio de terminología, va a avanzar en este tema. Habría que evolucionarlo, yo creo que en alguna otra profundidad distinta e incluso en un intento de desembarco político de Macri reforzándose en el escenario, que Sí, creo que eso tiene bien. mucho que ver con eso.